Pues vamos a comenzar el siguiente tema, es el tema 15 de mecánica y mantenimiento. Vamos a verlo. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express. Bueno, pues vamos a ver el automóvil. El automóvil está compuesto por dos partes. Una parte que es el chasis y la carrocería, que además a su vez está separado en lo que es el habitáculo rígido, que es la zona roja, es más fuerte, más resistente, o las partes deformables de la carrocería, que están dispuestas para plegarse de determinada forma y absorber gran parte de la energía de un impacto o de un accidente, ¿vale? Y por otro lado, tenemos el motor. El motor es la máquina que va a transformar la energía química del combustible en energía mecánica, en movimiento. Y los motores que vamos a estudiar nosotros en este tema son los motores de explosión, que utilizan gasolina como carburante, y los motores de combustión, que utilizan gasoil como carburante. Además de ellos, tenemos motores híbridos, eléctricos, no vamos a hablar de ellos, pero que sepáis que existen otros tipos de motores. Bueno, en cuanto al sistema de alimentación del motor de explosión, se alimenta de gasolina y también de aire, ¿vale? De una mezcla de los dos, con lo cual necesitamos que el aire pueda llegar a las cámaras de explosión lo más limpio posible, y por eso tiene que pasar previamente por un filtro. Nos van a hablar de ese filtro en el vídeo. Mantenimiento del motor. Para conseguir un mejor aprovechamiento del combustible, es fundamental la limpieza del filtro de aire, pues cuanto más obstruido esté, mayor es el consumo de combustible. Hay que sustituirlo cuando esté muy sucio o cuando lo indique el fabricante. Además, hay que realizar las revisiones recomendadas por el fabricante para mantener el sistema siempre a punto. Bueno, ya habéis visto entonces ese filtro de aire que tiene que estar lo más limpio posible. Cuando haya que sustituirlo, según nos diga el fabricante, pues se sustituye. Y en el caso de que el filtro esté muy sucio, normalmente lo que hace el vehículo es absorber más cantidad de combustible y quemar más cantidad. Entonces eso produce un humo más negro por el tubo de escape, ¿vale? Además tenemos que intentar no consumir siempre el combustible que está en la parte de la reserva. Es el combustible más sucio. Con lo cual, todo lo que esté depositado en suspensión en ese combustible se va a ir al fondo y lo vamos a consumir cada vez que consumamos esa reserva. Antes de llegar a consumir la reserva deberíamos echarle más combustible y así pues esa parte queda sin consumirse, ¿vale? Y no entra tanta suciedad dentro del motor. Bueno, cuando hablamos de que no llega el combustible hasta el motor puede haber diferentes problemas. Por ejemplo, que no haya combustible. También podría ser que la bomba de absorción de combustible que luego lo transporta hasta el motor se haya estropeado. O incluso que los inyectores estén obstruidos. En ese caso no se inyectará combustible por alguno de los inyectores y suele ser culpa de haber utilizado mucho el combustible de la reserva. Vamos al sistema eléctrico del vehículo. El sistema eléctrico comienzan hablándonos de él a través de la batería. La batería es una pila gigante. Podemos encontrar baterías sin mantenimiento, que son las más habituales, que sí que habrá que mantenerlas en buen estado, pero no hay que hacer tanto mantenimiento como en las que se llaman baterías con mantenimiento, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que hay que hacer en todas las baterías, ya sean con o sin mantenimiento, para mantenerlas en buen estado. Vamos a verlo. La batería. Mantenimiento. La primera operación de mantenimiento es la observación del estado de los bornes y de los terminales de conexión, que deben estar libres de corrosión y recubiertos de vaselina o grasa para evitar la sulfatación. Los terminales deben estar bien colocados y apretados, evitando que toquen cualquier parte metálica del vehículo. Y la batería debe mantenerse limpia, seca y bien anclada en su alojamiento.
Hay que vigilar periódicamente, con el motor parado, el estado de carga de la batería. Bueno, además, como os he dicho, hay baterías con mantenimiento y en esas baterías con mantenimiento vamos a tener que hacer lo que hemos visto en el vídeo y además, por eso se llaman con mantenimiento, quitar uno de los tapones de vez en cuando para mirar que haya suficiente líquido en el interior de la batería. Ese líquido se llama electrolito, ¿vale? Y lo que tenemos que observar es que ese líquido recubra totalmente las placas de metal que hay en el interior de la batería. En el caso de que no sea así, lo único que debemos de añadir es agua destilada, ¿vale? Hasta cubrir las placas únicamente. En el caso de tener que cambiar la batería, pues pondremos la batería que nos recomiende el fabricante. Esa es la típica respuesta que debemos de responder en las preguntas de este tema de mecánica y mantenimiento. Lo que diga el fabricante o cuando lo recomiende el fabricante, ¿vale? Bueno, pasamos a el circuito de encendido y ahora ya es que necesitamos empezar a crear explosiones en las cámaras de explosión del motor. Y para ello, una vez que entre esa mezcla de gasolina y aire en la cámara de explosión, necesitamos que salte una chispa. Para que salte esa chispa necesitamos las bujías, ¿vale? Entonces la bujía es la pieza que nos va a dar esa chispa y puede fallar también. Podría fallar porque esté muy sucia por el uso, en ese caso se desmontan y se limpian, o también podría ser que se hayan comunicado y en ese caso si es una bujía comunicada hay que cambiarla, ¿vale? Bueno, por supuesto, en el caso de que haya falsas explosiones, que el motor no responda como que queremos, no haya las explosiones que correspondan, pues entonces habrá que echarle un ojo, hacerle una revisión y mirar a ver cuál sería el problema. Como digo, si hay que limpiar o sustituir las bujías, pues que se haga, ¿vale? Bueno, nos vamos ahora al circuito de carga. En el circuito de carga nos hablan de el alternador. El alternador es una pieza que le va a ofrecer, le va a dar energía eléctrica al vehículo cuando el motor ya está en marcha, ¿vale? La energía eléctrica de la que dispone el vehículo mientras el motor está en marcha viene del alternador. Le sirve tanto para los sistemas eléctricos del vehículo como para recargar la batería y hacer que nos dure más tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que necesitamos que este alternador tenga un regulador justo en la salida de esa corriente para que sea continua, es decir, que no haya picos de energía. Esos picos de energía pueden hacer que se fundan mucho las bombillas, que se nos estropeen algunos aparatos eléctricos del vehículo, como la radio, pantallas, etcétera, ¿vale? Así que es importante también que tengamos ese regulador en buen estado. Como os vais a fijar ahora, este alternador va a funcionar porque está conectado a través de una correa al cigüeñal y el cigüeñal es el que va dando vueltas por las explosiones del motor. Así que desde la primera explosión que el cigüeñal ya se empieza a mover, ese alternador ya nos proporciona energía eléctrica. No será necesario acelerar para obtenerla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final suele ser una correa de goma, la cual al envejecer puede aumentar un poco de tamaño, entonces girará más despacio el alternador, nos proporciona menos energía. Probablemente lo notemos porque si no aceleramos, pues las luces se atenúan un poco, pierden algo de fuerza, ¿vale? O incluso podría ser que esa correa patine porque se haya mojado con grasa, aceites y también pues giraría a menos velocidad porque va patinando. Entonces hay que controlar que ese alternador funcione a la velocidad que corresponda. Además, en el caso de que se fundan frecuentemente las bombillas y las cambiemos y al poco tiempo se vuelvan a fundir, pues probablemente la culpa sea o la tenga ese regulador que tenemos en la salida del alternador, porque si no regula esa electricidad que nos sale de ahí, pues ahí habrá demasiada potencia a lo mejor en algún sistema eléctrico y es cuando puede empezar a fallar, ¿vale? Nos vamos ahora al circuito de arranque. El circuito de arranque normalmente funciona a través de la llave del vehículo. O si no, pues es probable que encontréis en algunos vehículos ya más modernos un botón de arranque, ¿vale? Si no dispone de llave o es una llave pasiva. Bueno, en ese caso, pues lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la llave, ir girándola en esa cerradura que tenemos detrás del volante o darle al botón, como digo, en el caso de que tengamos este sistema. Y esto lo que hará será conectar el motor de arranque. Es un pequeño motor eléctrico que empieza a mover las piezas del motor para que absorban combustible y empiecen a quemarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que este motor de arranque o motor eléctrico necesita la electricidad de la batería.
Y puede ser que no le llegue porque la batería se haya gastado, es probable que las conexiones estén mal, que se hayan estropeado esas conexiones porque haya óxido, se haya sulfatado esa zona, bueno, diferentes problemas que puede haber en la batería. O si la batería está perfectamente, pero aún así las conexiones están bien y no arranca, no funciona el motor de arranque, ahí ya lo más probable es que el motor de arranque se nos haya estropeado. Una vez arrancado el motor principal del coche, no debemos darle a la llave ni al botón para hacer funcionar el motor de arranque porque lo podemos romper, lo podemos quemar, ¿vale? Bueno, como os he dicho, en el caso de que sea problemas de la batería, pues simplemente será cambiar la batería o poner bien las conexiones y ya está. Y en el caso de que no, pues tendríamos que mirar a ver si el motor de arranque es el que se ha estropeado. Otros circuitos o aparatos eléctricos y los circuitos de iluminación. Bueno, en cuanto a las luces, tenemos que mirar que lo que es la pantalla protectora exterior de plástico o cristal esté en buen estado, esté limpia, no esté demasiado opaca, en ese caso se pueden pulir, y que no tenga grietas o poros donde pueda entrar suciedad o donde pueda entrar humedad para no estropearlo, ¿vale? Además, mirar que todas las bombillas funcionen bien y si hay que sustituir a una bombilla, que sea la que corresponde. Cuidado que si ese faro deja de alumbrar como tocaba, pues es probable que nos hayamos equivocado de bombilla, ¿vale? Hay que limpiar los cristales de los faros y hay, como digo, que poner las bombillas que toque. Si es una de corto alcance, pues mirar la de corto alcance que nos dice el fabricante que es la que hay que poner y no cualquier otra, ¿vale? Bueno, nos vamos a el motor de combustión. El motor de combustión es el motor que utiliza gasoil o diésel como combustible. Bien, aquí nos hacen una pequeña diferencia para que sepamos qué diferencias podemos tener entre un motor y otro. Y nos dicen, el motor de combustión, el diésel, admite solo aire. Empieza a entrar únicamente aire en el motor, se comprime y se calienta y luego se inyecta el combustible, ese gasoil, para que empiece a quemarse. Pero aquí no hay explosión. Aquí, en cuanto el gasoil entra en contacto con el aire comprimido y muy caliente, empieza a inflamarse, ¿vale? Y no hay sistema de encendido, no hay bujías, entonces un apartado menos que se nos puede estropear. Sin embargo, en los motores de explosión sí que necesitamos esas bujías que no tenemos en el diésel y que nos suelten esa chispa para que haya explosión. Y aquí tenemos las ventajas e inconvenientes de los motores diésel. Como ventajas, mayor rendimiento energético, con 1 litro de combustible se hacen más kilómetros que si fuese gasolina. Combustible más económico, no tiene sistema de encendido, no hay bujías, menor coste de mantenimiento, ¿vale? Mantenerlo es más barato, par motor más constante, la fuerza del motor es más igual en todo momento y mayor duración en el tiempo. Por otro lado, como inconvenientes tenemos que el aceite tiene que ser de mejor calidad, ¿vale? Con lo cual cada cambio de aceite nos saldrá un poquito más caro. Motores más pesados, con menos aceleración, precisa mayor atención, tenemos que ir revisándolo más frecuentemente. Es más caro al comprarlo y averías más costosas. Problemas que nos puede dar un motor de gasoil y no uno de gasolina, sobre todo el tema de agua o aire dentro del circuito de alimentación. El combustible, el diésel, tiene que llegar totalmente puro al motor y si se cuela agua o aire en ese circuito, nos fallará el motor. Es uno de los fallos más frecuentes, ¿vale? Y también podría ser que haya una mala compresión del aire dentro de las cámaras de compresión y en ese caso también podría fallar. Vamos con el sistema de lubricación. El sistema de lubricación o de engrase es el que va a hacer a través de aceite que las piezas del motor estén lubricadas, cubiertas de una fina capa de aceite para protegerlas de que se puedan oxidar, del roce entre las mismas piezas, incluso de la pérdida de energía al rozarse, ¿vale? Y además es muy importante que haya suficiente aceite y suficiente presión de aceite para que llegue a todos lados, ¿vale? En cuanto a la cantidad de aceite, para mirar si hay suficiente, tenemos una varilla ahí que llega al cárter, al depósito, la sacamos, la limpiamos y como veis esa varilla tiene dos marquitas que son el máximo y el mínimo. Volvemos a introducir esa varilla en el depósito y nos tiene que marcar el nivel de aceite, que siempre debe estar entre el máximo y el mínimo, ¿vale? Además, como he dicho, también tenemos que controlar la presión de aceite y eso en los vehículos normalmente podemos encontrar en vehículos más antiguos esta aguja, pero a día de hoy la mayoría de marcas la han eliminado, ¿vale? Porque como no somos ingenieros ni mecánicos no sabemos exactamente la presión a la que tiene que funcionar nuestro motor, entonces simplemente han dejado el dibujito, que es como una aceitera
que se encenderá en rojo cuando hay un problema de lubricación, que ahí veis en la foto cómo sería el dibujito encendido en rojo. En ese caso hay que intentar parar el motor lo antes posible, ¿vale? Tipo de aceite. El aceite que vamos a utilizar siempre es el que nos recomienda el fabricante. Los hay con más, menos viscosidad, que es que sean más o menos densos, hechos de unos materiales, de otros. No pongáis vosotros a escoger el aceite. El que os diga el fabricante es el que tenéis que comprar y ya está, ¿vale? En el caso de que queráis vosotros hacer el mantenimiento, que deberíais de revisarlo frecuentemente vosotros, vamos a ver cómo hacerlo en el vídeo. Sistema de lubricación, mantenimiento. Periódicamente hay que comprobar el nivel de aceite mediante la varilla indicadora. Esta comprobación debe realizarse con el vehículo en posición horizontal y con el motor parado y frío. El nivel debe estar entre las marcas de mínimo y máximo. También hay que cambiar periódicamente el aceite y su filtro, tal como señala el manual de instrucciones del fabricante. Bueno, ya habéis visto cómo ir mirando la cantidad de aceite para ir controlándolo. En el caso de querer hacer el cambio de aceite, que lo mejor es que lo haga un mecánico, pero si vosotros tenéis algo de idea, pues tened en cuenta que será mejor, así como nos dicen que para mirar el nivel de aceite es mejor que esté parado y frío el motor. Para cambiarlo es mejor que esté parado y caliente, ¿vale? Caliente porque así el aceite está más fluido y es más fácil sacarlo del depósito, ¿vale? Y cuando recojáis el aceite usado, importante, no lo tiréis por alcantarillas o desagües, que es súper contaminante, ¿vale? En cuanto a problemas que nos puede dar este sistema, pues tenemos el problema, por ejemplo, de que podamos perder aceite por algún lado. Probable que se vaya fuera del motor y habrá una mancha de aceite en ese caso debajo del motor si lo dejamos parado o estacionado. Y en el caso de que sea al interior, se quemaría con el combustible y aparecería el humo del tubo de escape de un tono blanco azulado, ¿vale? Eso es lo que nos dicen si se quema aceite. Tendríamos que buscar a ver cuál es el problema, porque es importante que el aceite funcione con suficiente aceite, el motor, porque si no se puede estropear rápidamente. Bueno, vamos a hacer un test ahora, porque como es un tema larguito, es mejor que vayamos por partes. Vamos a hacer un test de esta primera parte del tema y enseguida volvemos y seguimos, ¿vale? Hasta ahora. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express.
Bueno, chicos, hemos terminado el test, así que ahora cualquier preguntita que tengáis nos lo indicáis por el chat y enseguida os lo resuelvo. Os dejo un par de minutillos para pensar y preguntar. Bueno, chicos, vamos a seguir con este tema de mantenimiento y de mecánica, y nos toca continuar con el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración está pensado para intentar que el motor no llegue a superar determinada temperatura, pero hasta ese punto el sistema no va a hacer nada, porque necesitamos que ese sistema llegue a la temperatura de óptimo funcionamiento del motor, ¿vale? Entonces al principio el motor va a estar frío, ese motor va a ir cogiendo temperatura, y si llegado un momento esa temperatura es excesiva, es cuando este sistema se pone en funcionamiento. Y lo hará a través de un líquido refrigerante. Cuando el termostato indique que hay demasiada temperatura, ese líquido refrigerante empezará a rodear las cámaras de combustión o explosión del motor para quitar ese exceso de calor, y ese líquido refrigerante luego necesita ser enfriado. Para eso pasará por el radiador. El radiador está justo delante del todo del morro del vehículo, donde está entrando el airecito por esas rejillas delanteras para que le dé directamente al radiador. Como el líquido refrigerante está pasando por dentro del radiador, al darle el airecito se va ventilando. Incluso el radiador suele tener detrás también un ventilador que le da más aire todavía para intentar refrescarlo lo antes posible y poder volver a utilizarlo si se necesitara. Como fallos que puede haber, bueno, pues puede ser que tengamos que controlar el líquido refrigerante, y si vemos que no está entre el máximo y el mínimo, que es lo adecuado, probablemente sea porque lo estamos perdiendo por algún lado, ¿vale? Podría ser al exterior, que veríamos manchas de líquido refrigerante debajo del motor, o al interior, que se quemaría con el combustible. En ese caso, el humo que sale por el tubo de escape es muy blanco, ¿vale? Además nos dicen que podría ser otro tipo de problemas, como que el termostato no funcione. Si no funciona, por mucho líquido refrigerante que haya, no se va a poner en funcionamiento y no va a enfriar el motor. Así que podría ser otro fallo de este sistema, ¿vale? Ahí veis la foto de lo que sucedería si el líquido refrigerante se cuela en las cámaras de explosión o de combustión. Quemándose con el combustible, pues sale ese humo muy blanco por el tubo de escape. Vamos ahora al sistema de transmisión, que es el que consigue llevar la fuerza o movimiento del motor a las ruedas motrices, que pueden ser delanteras, traseras o todas. Bueno, este sistema de transmisión, a través del embrague y a través de las marchas, hace que las ruedas vayan cogiendo fuerza o velocidad, ¿vale? Dependiendo de la marcha que llevemos. Si el motor lleva la fuerza a las ruedas delanteras, es un vehículo de tracción. Si la lleva a las ruedas de atrás, es un vehículo de propulsión. Y si es a todas las ruedas, es un vehículo 4x4. En este apartado es muy importante el tema del embrague. Además, un mal uso del embrague hace que se gaste mucho más pronto y la reparación nos venga mucho más temprano. Hay que usar el embrague solamente cuando sea necesario, ¿vale? No hay que abusar de este pedal ni mantener el pie encima. Una de las primeras comprobaciones que hace un mecánico cuando cree que el embrague ya está deteriorado es mirar el recorrido del pedal. Si el recorrido es más corto, fijaros que nos ponen el metro al lado para saber cuántos centímetros de recorrido hay. Si es más corto, es que ese embrague se ha gastado demasiado y hay que sustituirlo. Si no, probablemente te vamos a tener problemas con poner y quitar marchas. Puede ser que rasquen, incluso puede ser que patine el embrague, que es cuando ya hemos cambiado de marcha, aceleramos ya habiendo soltado el embrague, pero la velocidad que estamos intentando que coja el vehículo no la coge, se pierde parte o la mayoría de la fuerza por el camino, no llega hasta las ruedas, ¿vale? Entonces, evidentemente estamos gastando un montón de combustible en intentar alcanzar velocidad y no la cogemos porque se está perdiendo por el camino en ese sistema de transmisión. En ese caso, pues seguramente habrá que sustituir el embrague. En el caso de que el embrague esté bien, pero las marchas no funcionen bien, podría ser también que se haya estropeado la caja de cambios, ¿vale? Y vamos al sistema de dirección, es el que nos va a ayudar cuando movemos la dirección, el volante del vehículo, a dirigir las ruedas directrices, que suelen ser las delanteras. La verdad es que no suele tener grandes problemas este sistema. Tenemos que controlar pues, que el vehículo no se comporte de forma extraña. Si vamos en una calzada que esté en buen estado y el vehículo tiende a irse siempre hacia un lado, vibra a altas velocidades, en todos esos casos habrá que mirar a ver cuál es el problema. Casi siempre, cuando existen este tipo de problemas, suelen ser derivados de un mal mantenimiento de neumáticos, presión de los neumáticos, etcétera, ¿vale? Equilibrado, alineación de dirección. En el caso de que todo eso estuviera bien,
ya buscaríamos a ver si tenemos un problema más grave. Pero en principio suelen, ya digo, que ser ese tipo de problemas que no son grandes fallos. Bueno, pasamos al sistema de suspensión. El sistema de suspensión es el que va absorbiendo todas las irregularidades del terreno, baches, resaltos, desniveles. En todos esos casos, lo que hace este sistema de suspensión es mantener la rueda pegada al suelo. Es decir, que si el vehículo sube, baja por baches, por resaltos, en todo momento esa rueda esté en contacto con el suelo y no se eleve por encima de él. Para eso ese sistema está apretando la rueda, ¿vale?, hacia el suelo. Si este sistema llegara a funcionar mal, es probable que sintamos muchos golpes y fuertes además dentro del habitáculo, algo que no debería de suceder para intentar que estemos más cómodos y que los movimientos sean más suaves, que se incline mucho a los lados si hacemos alguna curva o giro, con lo cual puede comprometer la estabilidad del vehículo, puede ser peligroso. Si frenamos, que se incline mucho hacia adelante, o incluso si por la noche llevamos las luces encendidas, que vayan oscilando o pegando botecitos. En todos esos casos habría que revisar el sistema de suspensión, aunque es un sistema de muy bajo mantenimiento. Casi no se suele tener que hacer nada a lo largo de la vida del vehículo en este sistema, salvo que seguramente si lo hayamos tratado mal, pues sí que haya que cambiar algo, ¿vale? Sistema de frenado. El sistema de frenado es el que consigue, a través del pedal del freno de servicio, bajar la velocidad del vehículo o llegar a detenerlo. Y cuando nosotros apretamos el pedal del freno, es un sistema hidráulico que funciona a través de un líquido. Ese líquido es el líquido de frenos y vamos a verlo o hablar de él en el vídeo. Sistema de frenado. Mantenimiento. El conductor debe revisar con frecuencia el nivel del líquido de frenos, que debe estar siempre entre los límites máximo y mínimo permitidos. Aparte de este líquido de frenos del que hemos hablado, que tenemos que controlarlo, también tenemos que llevar control del uso de las pastillas de freno, porque ¿qué pasa? Que las pastillas, cuando van frenando, van rozando con el disco, que es justamente lo que tenéis en la imagen, y se van gastando. Fijaros en el portapastillas, que es el que está ahí visible, es de metal. Entonces, si se va gastando mucho la pastilla y al final el portapastillas roza el disco, lo puede rayar, ¿vale? Es verdad que hay un momento en el que empieza a chirriar un poquito cuando frenamos, y es que hay una agujita de metal que ya es el aviso de que deberíamos de cambiar las pastillas. Si no hacemos caso a este aviso y seguimos frenando durante días y días y no vamos al mecánico, no le hacemos el mantenimiento, al final el día que vayas al mecánico te va a decir: no te puedo cambiar solo las pastillas porque el disco está muy dañado, lo ha rayado totalmente, hay que cambiar también los discos, y eso va a salir muchísimo más caro que haberle hecho el mantenimiento a tiempo, ¿vale? En el caso de que el vehículo al frenar notemos el pedal muy blando, es probablemente que haya aire en el circuito. Si se va al fondo cuando frenamos, es que le falta líquido de frenos. En todos esos casos vamos a tener que revisarlo, controlar si tiene líquido de freno suficiente, controlar si hay algún poro. Bueno, en ese caso se le lleva al taller y que lo compruebe, ¿vale? Vamos a las ruedas y neumáticos y comenzamos viendo este vídeo. Ruedas y neumáticos. Mantenimiento. Hay que comprobar periódicamente que las llantas no presentan señales de óxido o corrosión ni deformaciones, fisuras o abolladuras causadas, por ejemplo, por golpes contra los bordillos de las aceras. 1 o 2 veces al mes como mínimo es necesario controlar la presión con un manómetro. La presión debe comprobarse con los neumáticos fríos o tras haber circulado 2 o 3 kilómetros como mucho a velocidad moderada. Bueno, pensar que casi siempre que se tiene un accidente y se le da la culpa del accidente al vehículo, suelen ser fallos de neumáticos, de ruedas, con lo cual es la parte del vehículo que más debería de ser revisada, ya que es la que más falla.
por lo menos un par de veces al mes deberíamos de comprobar que los neumáticos llevan la presión adecuada, también que estén en buen estado, y no olvidarnos de la rueda de repuesto, que si además es de un tamaño igual que la del resto de ruedas del vehículo, tendrá que tener la presión más alta recomendada por el fabricante. Y luego pues ir mirando el estado del neumático, que no tenga grietas, que no tenga abolladuras, que la profundidad en los dibujos principales sea la adecuada. Recordad que en turismos el mínimo de profundidad es de 1,6 milímetros, que con menos no se debe de circular. Y en el caso de ver que tenemos algún problema en los neumáticos, evidentemente habrá que llevarlo al taller, que lo revisen y que si es necesario se cambien esos neumáticos, ya que es muy probablemente que si no se haga ese cambio, si no se van manteniendo esos neumáticos en buen estado, nos puedan dar algún susto o algún problema, ¿vale? Mucho cuidado con los bordillos, son los enemigos número uno de los neumáticos. Un bordillazo y una rueda que puede estar en perfecto estado acaba sin poder volverse a utilizar, ¿vale? Así que cuando os acerquéis para estacionar, para hacer paradas, para hacer giros, mucho cuidado con los bordillos. Si os acercáis a él para estacionar o parar, siempre a muy bajita velocidad, porque si lo llegamos a tocar, que sea un toque muy suave, que no sea un golpe, ¿vale? Eso es lo que buscamos sobre todo. Y si vamos a, por ejemplo, pasar por zonas donde se haga mantenimiento, como en talleres, cuidado con los charcos que pueda haber de refrigerante. Los refrigerantes dañan la goma, ¿vale? La envejecen, la vuelven quebradiza, con lo cual pues no podrían satisfacer los niveles de seguridad que necesitamos. Y también cuidado con estacionar cerca de emanaciones de ozono, de donde se hagan soldaduras con metales, porque todo eso puede dañar mucho más pronto también los neumáticos, ¿vale? Bueno, chicos, pues hasta aquí este tema. Nada, yo me despido de vosotros hasta el lunes, porque mañana es festivo y el viernes pues no tenemos directo. Entonces nos veremos otra vez el lunes, así que buen puente los que lo tengáis o buen fin de semana. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express